El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México han dado una serie de golpes que ha sacudido a la delincuencia organizada en varias partes del país, mientras que en Sinaloa miles de soldados intentan frenar una creciente ola de violencia, producto de las detenciones de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y mientras que en Chiapas los militares son confrontados por pobladores amenazados por la delincuencia organizada, la historia no es la misma en los estados de Morelos, Michoacán y Colima. Las imágenes que ves en pantalla son producto de un operativo conjunto hecho por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Fiscalía General del Estado de Morelos en contra del cártel de Sinaloa asentado en esa entidad, donde el grupo delictivo también es identificado como Gente Nueva o Los Tepiteños. El operativo ocurrió aquí, en el ejido de San Marcos, ubicado en el municipio de Totolapan. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, los elementos federales lograron asegurar un importante cargamento de armas, drogas y equipo táctico. Lo asegurado quedó a disposición de la FIDAI y se encuentran en los laboratorios de la Coordinación General de Servicios Periciales de esta Fiscalía en espera del resultado. Como una estimación, se calcula el valor de los objetos asegurados a un aproximado de $1 millón antes de salir al mercado. Él es el fiscal general de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona, quien ha afirmado que los bienes asegurados al cártel de Sinaloa tienen un valor en el mercado negro superior a $1 millón. De acuerdo con el fiscal, este operativo fue posible gracias a una denuncia en la que se alertó de personas sospechosas en la zona oriente de la entidad, tras lo cual fueron movilizados elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto en coordinación con elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Durante el despliegue, las autoridades encontraron a 2 hombres armados que se desplazaban en motocicletas cerca de un inmueble presumiblemente utilizado para el manejo de pólvora. Fue entonces cuando los civiles armados, al notar la presencia de las Fuerzas Armadas, intentaron escapar, tras lo cual se inició una persecución que terminó en el hallazgo de un inmueble en donde se almacenaba un arsenal y sustancias ilícitas. Entre los artículos asegurados estaban 2 armas largas, cartuchos de diversos calibres, cargadores de armas de fuego, una granada de humo, chalecos balísticos, una camisola táctica, un casco táctico, cargadores para un radio troncalizado, pierneras tácticas, un bastón policial PR-24 y 5 portafusiles. Sin embargo, como ya te adelantaba, también fueron encontradas sustancias ilícitas como metanfetamina, cocaína blanca, cocaína rosa, pasta aparentemente utilizada para la producción de narcóticos, piedra, marihuana, así como básculas digitales y 2 motocicletas sin placas de circulación. El fiscal aseguró que todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía para los análisis correspondientes y afirmó que este operativo forma parte de una serie de acciones que buscan combatir los grupos delictivos de la entidad como el cártel de Sinaloa, que en la entidad también es conocido como Gente Nueva o Tepiteños, el cual suele operar en la zona oriente del estado. Y presuntamente pertenecen al grupo delictivo denominado Cártel de Sinaloa y o Gente Nueva y o Tepiteños, quienes tienen presencia en la región oriente del estado de Morelos. Con estas acciones, la Fiscalía General de Morelos combate a los grupos delictivos en su estructura económica y sus capacidades operativas. Muchas gracias. Llama la atención que el anuncio fue realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, a pesar de que este tipo de casos suele correr a cargo de la Fiscalía General de la República y los operativos son realizados bajo la coordinación de elementos federales, mas no con su acompañamiento. Destaca también la ausencia de las autoridades estatales a cargo del Ejecutivo, encabezado por el morenista Cuauhtémoc Blanco, quien es rival político del fiscal y que está a una semana de dejar el cargo de gobernador para ocupar el de diputado federal en medio de señalamientos de la escalada de violencia en el estado durante su administración. Sin embargo, el de Morelos no ha sido el único golpe a la delincuencia organizada ejecutado por las autoridades federales en las últimas horas. Estas fotografías han sido compartidas este mismo 23 de agosto por la Secretaría de Marina de México, la cual informó de la realización del mayor aseguramiento de cocaína de lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este aseguramiento histórico ha sido realizado frente a las costas de Colima y Michoacán en fechas recientes, aunque no precisadas por la Secretaría. Sobre este aseguramiento en Colima, la SEMAR informó
informó que el primer golpe ocurrió al suroeste de Manzanillo, donde personal naval a bordo del buque ARM Godínez y con el apoyo de un helicóptero tipo Panther interceptó 3 embarcaciones menores. Detalló que cada una de estas embarcaciones estaba equipada con 3 motores fuera de borda. En estas embarcaciones fueron encontrados 126 bultos que contenían poco más de 5 toneladas y media de cocaína, lo cual representa el mayor aseguramiento de esta droga hecho en un solo evento durante la presente administración. Además de la droga, también fueron asegurados 1.100 litros de combustible y fueron detenidas 15 personas. El segundo operativo fue llevado a cabo por la CEMAR al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un buque de patrulla interceptora, una embarcación tipo Defender y un helicóptero tipo Panther lograron asegurar 32 bultos balizados a la deriva que contenían presunta cocaína con un peso aproximado de 1,5 toneladas. En este caso, la droga también se encontraba en una embarcación menor con 3 motores fuera de borda. Sin embargo, no se reportaron personas detenidas en este operativo, de tal forma que en total, por los 2 operativos, las autoridades navales incautaron 7.2 toneladas de coca y 1.100 litros de combustible, además de que detuvieron a 15 personas, quienes fueron trasladadas vía marítima al muelle de los mandos navales en Colima y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Aunque la Secretaría de Marina no reveló la identidad del grupo delictivo propietario de la droga asegurada en alta mar, sí se sabe que la DEA afirma que quienes operan en estos puertos, el de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas, son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Justo en estos puertos son clave tanto para la salida de droga como para el ingreso de precursores químicos provenientes de China, los cuales son utilizados por ambas organizaciones para la producción de drogas sintéticas. Ese informe asegura que el Cártel Jalisco Nueva Generación controla al menos 4 puertos en México, el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico y el de Veracruz y Matamoros en la costa del Atlántico y el Golfo de México. Para tal fin, asegura que el grupo delictivo recurre a sobornos, intimidaciones y extorsiones a funcionarios. El informe también afirma que el puerto de Manzanillo en específico se ha convertido en escenario de disputa de estos 2 grupos delictivos que reclaman su control, lo cual ha contribuido en la escalada de violencia que ha sufrido en los últimos meses. Independientemente de cuál sea la situación, por ahora, la Secretaría de Marina asegura haber realizado el mayor aseguramiento de cocaína en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justo en un momento donde la escalada de violencia en el país repunta ante conflictos entre grupos delictivos e incluso al interior de un mismo cártel producto de reacomodos y traiciones internas. De tal forma que mientras en Sinaloa, Chiapas o Tamaulipas los elementos federales batallan para hacer frente a la delincuencia organizada, en Colima y Michoacán celebran una serie de aseguramientos.